Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres. ¿Cómo estáis? Nosotras felices, contentas de reencontrarnos un miércoles más con todas vosotras y vosotros. Y hoy os vamos a traer un tema que en los últimos meses nos habéis ido preguntando y pidiendo muchísimo en base a la realidad que estamos viviendo, y es la reforma del Código Penal. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando, por una parte, con violaciones entre menores. Y ojo al dato, entre menores, esta diferencia del léxico que tanto pidió la Organización de Naciones Unidas que cambiáramos cuando se trata de violaciones entre menores. ¿De acuerdo? Y por otra parte, también muy importante, la ley del sí es sí, todo lo que afecta a las mujeres, todo este cambio de perspectiva. Así que hoy vamos a aprender sobre esta modificación, lo bueno, lo malo y todo lo que comporta. Adelante, empezamos. Para hablar de la modificación del Código Penal nos acompaña Olga Ortiz. Olga Ortiz es abogada, experta y titulada en liderazgo femenino. Es también miembro del Observatorio de Derecho Civil del Parlamento de Cataluña. A su lado van a estar Ana Plans, presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, Noelia Rebón, abogada experta en bullying y ciberbullying, y Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, representante de las personas discapacitadas y instagramer positiva. También, como no, como cada miércoles aquí en Plusvalía Mujeres, vamos a tener este espacio que os va tan bien y os ayuda, que es el espacio de bienestar. Ahora sí, Olga Ortiz, buenas tardes, muy bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vienes a hablarnos de esta modificación o modificaciones del Código Penal. ¿Cuál es la situación legislativamente hablando, Olga? Pues yo creo que estamos en un momento en que se puede ya tocar el tema, porque como en la prensa ha aparecido tantas opiniones y tantos juristas hablando de ello, realmente al final la sociedad tiene como varias ideas de lo que ha sido la Ley Orgánica 1022, conocida por la Ley Sí es Sí, pero que es la Ley de Garantía Integral contra la Ley Integral Libertad Sexual. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que ha hecho en primer lugar? Ha hecho cosas buenas, claro, es que solo hemos oído los titulares de las bajadas de pena como algo muy negativo, como algo que no ha servido, como una ley que no ha aportado nada, y esto no es así. Es una ley que realmente ha cambiado un poco el paradigma y ha cambiado la perspectiva de mirar hacia la víctima en vez de hacia el agresor. Es muy importante cuando inicialmente tus primeras palabras, cuando nos situabas, de que los personas, los oyentes, la audiencia, ahora ya sí, de poder hablar libremente y con todo sentado, porque ya llevamos unos meses que nos lo están pidiendo, que en muchos programas se ha tocado, pero claro, era sobre la marcha y desde la opinión. Claro, lo que necesitamos es lo que tú ahora nos cuentas, ahora precisamente. la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya ha hablado sobre ello. También, obviamente, hemos oído a Irene Montero expresar su opinión bien. Esta ley, esta reforma del sistema de delitos sexuales, porque la reforma también engloba otras reformas, pero vamos a hablar del sistema de delitos sexuales, y la nueva tipificación ha traído, por ejemplo, que la figura del acoso callejero sea también contemplada como un delito de agresión sexual. Además, también el reenvío de imágenes, esto ya está tipificado, imágenes sexuales o íntimas reenviadas a un grupo de amigos o a una persona para hacer daño, lo que se conoce por pornovenganza, o para fastidiar en una relación, te reenvío imágenes mías íntimas. Bueno, pues este delito estaba contemplado, lo que pasa es que ahora hemos de tener en cuenta que aquel que también reenvía
esas imágenes que le han reenviado, también cometerá este delito. Es verdad que la jurisprudencia había sentado alguna de las bases, pero que ahora esté tipificado nos da la facilidad de que cuando aquello está tipificado es más fácil de que te condenen por ello. Me Claro, refiero, si sí, no está en el mundo, está a criterio de los jueces y las juezas. Y es mejor, según qué cosas, tenerlas tipificadas para lo bueno y luego hablaremos para lo malo. Y claro. luego, otra de la reforma que ha creado esta ley y que es muy interesante es la creación de un centro de crisis Mm, 24 horas que estará en todas las provincias, que viene a ser como una sinopsis entre una comisaría, un hospital y un juzgado de guardia. Me refiero, cada uno tendrá sus competencias, pero lo que viene a decir esta ley, que no la ha desarrollado, que esto es siempre el problema, está en la ley, pero faltará el reglamento que desarrolle esto. Una de las cosas es que va a estar en las provincias. Bueno, la gente que vive alrededor de esas provincias, pues bueno, no sé si esa víctima tendrá ganas de irse a ese centro o querrá ir directamente al hospital o querrá ir a su comisaría de al lado. Lo claro. que pasa que sí que unifica protocolos, sobre todo en el tema de las muestras biológicas, porque ahora los hospitales no tenían claro si hacerlo antes o hacerlo con denuncia o hacerlo después de la denuncia, o en la comisaría te enviaban al CAP o te lo hacíamos antes. Claro, Estos centros lo que harán es unificar y dar una respuesta global, psicológica, jurídica y social ante el desconcierto de las víctimas, claro. porque este centro de crisis de 24 horas, que realmente es fabuloso y que estará en todas las provincias, ¿cuándo se pondrá en marcha? Quieren a partir de diciembre del 2023. Lo veo un poco justo porque hay elecciones, si no me equivoco, en esa época. Veremos cómo desarrollan ese reglamento. Lo mejor está también hecho expresamente, justo en esas fechas. Casualmente, sí. No voy a ser yo quien diga o sospeche de nuestra ministra, pero es un poco complicado querer hacer un reglamento que no se ha hecho y dar una perspectiva de género a unos recursos que son buenos, pero que no están desarrollados como siempre. Estamos ante el deseo del legislador a luego trasladar las culpas pues bueno, al funcionariado que no ha desarrollado esa norma. Pero por lo tanto, la intención está, Mm. está ya este centro de crisis 24 horas, Sí, igual que este cambio de perspectiva. Por lo tanto, todo esto es bueno. ¿Se está ya llevando a cabo? ¿Cómo? lo más importante, ¿por qué se llama la ley sí es sí, vulgarmente conocida? Porque ha habido una reforma en la definición del consentimiento. Antiguamente, la redacción del 180 del Código Penal decía, no hay consentimiento cuando, es decir, la víctima debía demostrar activamente que no consintió, con gritos, pidiendo auxilio, con resistencia. Esto lo había desarrollado un poco la jurisprudencia, ¿no? Como es el no hay consentimiento. Ahora, actualmente, dice la reforma, hay consentimiento cuando, de manera que ahora los abogados y abogadas preguntaremos al agresor y los jueces y juezas, ¿qué entendió usted por consentimiento? Ella dijo explícitamente si quería tener relaciones sexuales. Hay un traslado de la carga de la prueba que recae en el agresor. Tendrá que demostrar que existió consentimiento por parte de la víctima. Esto es un avance inmensísimo, Olga. Algunos te dirán que se está vulnerando la presunción de inocencia, Pero bien, pero es un avance. pero no nos La víctima no tiene engañemos. que justificar cómo se resistía, cómo gritaba, y esto viene Sí, por lo que viene, porque realmente hubo un juicio muy mediático, el de Pamplona, que realmente se puso mucho énfasis en la víctima, y ahora no hace falta irnos tan lejos. En los juicios mediáticos donde hay personajes públicos, pues también se pone énfasis en la víctima. sí, señora. Volvemos mediáticamente a dudar de la palabra de la víctima. Obviamente la víctima tendrá que demostrar con hechos objetivos que su versión es la que está dando. Claro Sí, que no sí, se sí, vulnera continuada en el el tiempo, está principio. claro. Claro, hay una serie de datos y que se objetivizan, y ahora como realmente todo es mediático, son juicios mediáticos, sabemos si entró en el baño, si no entró, si la cámara le grabó, si no le grabó, si hizo un clic con el ojo, si no lo hizo. Es decir, nos convertimos en juristas, la opinión pública, lo mismo que ha pasado con esta ley. Sí, sí. Claro que esta ley tiene parte negativa, que ya hablaremos, pero es que hay otras cosas que no se han puesto de relevancia, que sí que han mejorado. Ahora bien, lo que ha hecho que no ha gustado y que obviamente en el mundo jurídico ya se avisó con informes es el traslado de penas a un solo delito. Me refiero y me explico. Exacto. Antiguamente el Código Penal contemplaba el delito de abuso sexual
y el delito de agresión sexual. Ujú. Claro, nosotros como juristas lo teníamos pues muy claro, porque el abuso sexual es cuando no había violencia o intimidación con o sin acceso carnal. Ahí lo teníamos claro. Y la Sí. agresión sexual era cuando había violencia o intimidación con o sin acceso carnal. Claro, teníamos muy claro las dos esferas de los delitos. Y esto tenía lo que se llama una tipificación de penas o horquilla de penas, que llamamos. Quiere decir que la agresión sexual sin violencia iba de 4 a 10 años y con violencia de 6 a 12 años. Claro, ¿qué se ha hecho ahora, bien o mal? Dependerá quién lo valore, para mí mal. Es unificar todo en un solo tipo penal que se llama agresión sexual. Ahora es todo agresión sexual. Va- Haya o no haya intimidación, es agresión sexual. Bueno, tal vez esto viene porque el convenio de Estambul nos decía que estábamos en España, nos llamó la atención que no lo Ujú. teníamos bien identificado todo esto. Vaya. Pero, ¿dónde ha habido el problema más allá de si se ha juntado o no la pena? Que antes teníamos claro que lo grave era de 6 a 10 Sí. y el abuso sexual de 4 a 10. Cuando lo han juntado todo, han juntado el abuso más la agresión y han hecho un machambrado y dicen de 4 a 12 años. ¿Qué pasa con las sentencias que tenemos? Claro, ahí vamos a puntualizar porque esta es una de las muy grandes quejas sociales que hay, que en vez de haber mejorado y de que se pene más a los agresores, justamente estamos haciendo pasos y marcha atrás. Claro, lo que la gente no entiende porque no se dedica a nuestro mundo y es normal y no se está explicando bien es que al juntar dos delitos han juntado penas. No es que hayan bajado penas, es que uno lo teníamos claro que era de 4 a 10, el otro 6 a 12. Lo han juntado todo y han dicho 4 a 12. ¿Qué pasa con aquellas personas que fueron condenados, hombres, porque es que no, No hay no otro. hay otro, eh, que se les puso como pena en su mitad inferior? Claro. Claro, aquí hay algunas juristas. Mitad inferior quiere decir que En cogemos, esta mesa cuatro, imaginaros. imagínate, la gente, para que nos entienda, la mitad inferior quiere decir que de 6 a 12 cogemos su mitad y bajamos porque se juzgó, pues a lo mejor que no había habido violencia, que la intimidación no fue tal, que el consentimiento, bueno, una serie de cosas que se tuvieron en cuenta en esa sentencia. Cuando llega esta ley, hay una norma en el Código Penal y en la Constitución, artículo 2 y artículo 9 de la Constitución, que dice que las normas son retroactivas en beneficio del reo. Aquello que les pueda beneficiar, pero no porque sea injusto o justo, es que, bueno, si hay una modificación, como por ejemplo, que antes comentábamos con Noelia, el delito de sedición ya no existe, pues si no existe, ya no existe. Y eso se Claro. aplicará a lo anterior también. Sí. Aquellos condenados por sedición, pues ya no serán condenados, Claro. porque lo dice el Código Penal. Y Sí. entonces no podemos coger unas cosas sí y otras no. Pues los jueces y juezas tienen esto y si ahora la pinza ya no va de 6 a 12 y va de 4 a 12, la mitad inferior va a hacer bajar en 4 meses, en 6 meses o en un año las penas de prisión. Y si alguien había entrado en prisión por 3 años y se lo bajamos a 2, recordemos que el Código Penal dice que es con una serie de requisitos, no es automático. Si no te han condenado a 2 años y un día, pueden eximirte de entrar en prisión cuando cumples una serie de condiciones que se contemplan en el Código Penal. Pues claro, si de 3 bajamos a 2, pues claro que está saliendo gente de la cárcel. Es que no. O imaginemos que le han condenado a 6 y lleva cumplidos 3, pues puede pedir una revisión en vía penitenciaria para que le den un tercer grado o pueda hacer fin de semana. Claro, está Pero pasando esto. pero esto lógicamente no gusta. Ah, no, claro que no gusta. Ah, Claro que no entonces, ¿qué gusta. se debe hacer, Olga? Bueno, pues Porque no es este el camino y la gran lucha que se lleva años haciendo para Esto- que estas personas estén fuera tan rápidamente. Esto hay ahora ríos de tinta de juristas diciendo posibles soluciones. Unos reformando el preámbulo, que esto ya lo comentará Noelia, porque yo no me lo he mirado bien lo del preámbulo, porque yo no creo en el preámbulo que pueda modificar una normativa, pero ella se lo ha mirado. Disposición transitoria. Una disposición transitoria que no haga de aplicación el 2.2. No, es que tampoco, es que nos vamos. Bueno, Entonces, no entremos tan en terminología tan legal porque las personas bueno, la disposición no lo transitoria entienden. nos permite aplicar o no una normativa. Vamos a aterrizarlo más. ¿En qué beneficia todo ello a la persona agredida?
Bueno, pues que ahora tenemos reglas penalógicas, es decir, tenemos una serie de reglas de varios comportamientos que ya están introducidos, tenemos una carga de la prueba que recae en el agresor, no en la víctima, tenemos que esta reforma aglutina una serie de comportamientos de diversa naturaleza en un solo precepto. Tenemos que, sí que es verdad que esta horquilla de penas ha bajado en determinadas cosas, pero si lo miramos fríamente podría no bajar con según qué aplicación, pero todo depende de la aplicación que se le quiera dar o cómo se pueda interpretar, y eso recae en los jueces, y a veces es mejor que el legislador haga su función para que no sean los jueces y juezas que tengan que decidir qué hacen. Claro, absolutamente. Vamos a hablar ahora del tema de menores, porque es un tema clave. En las últimas semanas y meses, precisamente, han aumentado muchísimo las violaciones entre menores. Estamos hablando de un delito y qué está sucediendo con estas personas porque no tienen edad para ser juzgadas. Estamos hablando de los 14 años. Bueno, es que esto viene de que el Código Penal en el 95 tuvo una reforma, 98, 2002, 2021, esto se va reformando. A medida que la sociedad va evolucionando y se van produciendo nuevas situaciones atípicas y que son jurídicamente reprochables, pues entonces interviene el legislador. Hasta ahí bien. El tema de menores es que son inimputables Ahí viene. si son menores de 14 años. Entonces, claro, nos damos cuenta de que en una sociedad en la que se está pervirtiendo el uso de las tecnologías, pervirtiendo digo porque el uso de las tecnologías no es malo, al contrario, nos han facilitado mucho la vida. Pero cuando hay un descontrol por parte de menores en ese uso, sin un control parental y sin una educación previa, una educación sexual, una educación en igualdad y una educación en la familia, en esos valores de la igualdad hombre-mujer, pues tenemos un cóctel Molotov para estos niños que visualizan unas imágenes que son menores de edad y que además, siendo menores de edad, no tienen los 14 años y bueno, pues se están produciendo hechos desagradables y violaciones de niños que no respetan a las mujeres porque a lo mejor han vivido situaciones familiares de no respeto hacia esa mujer o han vivido situaciones en las que ellos han sufrido incluso esas agresiones, o bien han consumido pornografía de forma masiva en la que la mujer es un mero objeto que no tiene ni sensibilidad, ni sentimientos, ni nada. Tal vez también todos estos motivos los podríamos unir con que muchos de ellos consideran o ni llegan a considerar prácticamente la ley. Justamente el equipo de Plusvalía Mujeres, estos meses, en el último mes, justamente a raíz de las peticiones de la audiencia, nos hemos reunido con menores de edad, menores de la edad de 13, 14 años. Lo hemos hecho en dos escuelas que han puesto todo un curso de 3 clases cada curso. Bien, han sido muy, muy claros y muy contundentes todos estos niños y niñas. En este caso, quienes hablaban eran los niños varones y nos decían que ellos son completamente conscientes de su impunidad, de que aquí no sucede absolutamente nada, que cada uno puede hacer lo que quiera, siendo también muchos muy conscientes de que todas estas cosas no están bien. Pero sí que claramente nos mostraban esto y decían, por una parte, que no creen en absoluto en la ley de este país, esto es muy fuerte, porque es lo que están viendo de nosotros, de las personas adultas, lo que están viendo de políticos, lo que están viendo de cómo se dan las informaciones, lo que se está viendo ellos en general de la sociedad, que cada uno hace lo que quiere y aquí las penas y los castigos brillan por su ausencia. Bestial y brutal estar ahí. Yo era una de las personas que estaba allí y me quedaba francamente pues casi sin palabras y alucinando, y te lo decían, pero tal cual, pero es que si aquí no pasa nada, Mireia, si aquí lo que tendríais que hacer es esto, aquí lo que se debería hacer es lo otro. Nosotros sabemos que, bueno, nos juntamos, podemos hacer lo que sea y nos vamos de rositas. ¡Ostras! Bestial, Olga. Porque es que a lo mejor son niños, en primer lugar, la adolescencia está subiendo sin respeto a la autoridad.
se está analizando en muchos casos, no respetan al tutor, no respetan a sus padres, madres, no respetan a la policía, es decir, son menores en general, de alguno no, o sea, no todos los menores ni adolescentes, estamos hablando en los casos que estudiamos y que estamos centrados en los juzgados. O sea, yo cuando hablo de menores problemáticos son los menores que tenemos en los juzgados. No todos los menores, porque es que si no vamos a pensar ahora que todos los adolescentes son delincuentes. No vamos No, por ni ahí. mucho No menos, vamos por ahí. afortunadamente. Cuando yo hablo de esos menores, hablo los que están allí con los equipos técnicos, con los psicólogos, con los policías, las policías, y los ves allí y la actitud que tienen. Te estoy hablando de los de 14. Sí, 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 Los sí, de sí. 13 están en la línea. Están en la línea. Los de 12, bueno, según el convenio de derechos del niño, el de 12 ya puede ir a un tribunal de familia para ser escuchado. Entonces, el nivel de madurez de un niño del año 95 es el del 2023. ¿Tenemos los mismos adolescentes de antes que entonces? Porque yo no soy tan mayor, pero es que yo no tenía un móvil en casa y tenía acceso a todo. Yo me iba a la enciclopedia y con mi madre buscábamos la S, la M, la N, y no Sí, teníamos sí, Google a mano. Ahora claro. mi sobrina de 8 años te busca en Google lo que es un koala y de qué se alimenta. Yo me iba a la Claro. enciclopedia, que tampoco te digo que vayamos a eso, pero me refiero a la inocencia Ujú. y los valores de esos niñas, niños del año 95, hemos de replantearnos en nuestra sociedad si son los mismos. Y si todos hacemos una pequeña reflexión de nuestras vidas, de nuestros sobrinos, de nuestras hijas, de nuestros hijos, sabremos que no son las mismas. Ahí viene. Y que además estas redes les han dado mucha vida y que son positivas, pero han sido negativas para aquellos que no hay un control parental, aquellos que no tienen una educación de base, aquellos que han crecido sin unos valores que no han visto. Y si además pedimos a unos niños que hagan un esfuerzo de no mirar el móvil mientras que los adultos estamos mirando el móvil, Claro. estamos creando como antagonismos, ¿no?, entre el deber y el derecho. Una falta total de coherencia, está No, claro. Y, claro. y también lo que está clarísimo, Olga, no nos engañemos. Es que la adolescencia o las personas jóvenes hoy en día no tiene nada que ver con lo del año 95. Es No. que ha cambiado absolutamente todo y todo es mucho más rápido. Ahora sí, no perdamos ni mucho menos la perspectiva de lo muchísimo que nos ayudan las tecnologías, porque precisamente son el avance y la manera de que dejen de haber brechas de género, de que llegue a toda la población todo lo que es la educación. Pues bien, ahora sí vamos ya a dar paso a la tertulia. Recordemos, tenemos a Ana Plans, presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, a Noelia Rebón, abogada, una de las más grandes expertas en bullying y ciberbullying, y a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, representante de las personas discapacitadas, Instagramer, influencer positiva. Ana Plans, muy buenas tardes, que nos atiendes por teléfono. Buenas tardes. Un placer estar aquí y escuchar siempre la claridad con la que habla Olga. Bien, ¿cuál es tu aportación primera, Ana? Porque realmente estábamos acabando con el tema de menores y tú, más allá de ser presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, llevas muchísimos más años siendo una gran activista en esta defensa de los derechos. Ahí desde la Fundación Aprender a Mirar a nivel estatal estamos trabajando en esta línea. Pues mira, ¿qué está pasando, no? Claro que vosotras decís que los niños, las niñas de antes no son los de ahora, pero lo que es cierto es que madurativamente el cerebro no está preparado con 12 años de la misma manera que no estaba preparado hace unos años atrás, de la misma manera que de 0 a 6 años el cerebro realiza un desarrollo que no se da pues, en otras etapas de la vida de las personas, ¿no? Sí, eso es verdad. Y también es verdad que cuando vemos a, sobre todo Olga, vosotras que estáis aquí, que estáis con algunas de mis compañeras, ¿no? Con menores pues que a veces pues están enjuiciados, que no solamente es el consumo de pornografía, sino que también hay aspectos sociológicos y psicológicos que tienen que ver, ¿no? A la hora de que tengan un tipo de actitudes. Pero lo que sí es cierto, y es verdad que esos menores que tienen acceso a un contenido inapropiado desde tan temprana edad tienen unas consecuencias.
no solamente, no quiere decir que todos se tengan que convertir en violadores, pero sí en la forma que tratan sus relaciones. Solamente hace falta ver cómo han aumentado, o sea, las agresiones entre menores, pero también la concepción de naturalizar el abuso o el controlar a las parejas, cómo se ha normalizado entre jóvenes entre 15 y 29 años. Por lo tanto, yo creo que es necesario educación, sí, prevención, sobre todo. Yo no soy partidaria de rebajar la edad en que los niños tengan que ser procesados, niños y niñas, pero también legislación. Y hoy día yo no veo ninguna voluntad política, lo hablo así de alto y claro, para llevar a cabo algo tan fundamental, ¿no?, como es la verificación de edad para proteger a la infancia del acceso a contenido inapropiado, que está haciendo mucho daño, entre otras cosas porque precisamente el contenido más visto es violento y, por ejemplo, sin ir más lejos, una violación de manada que tiene más de 225 millones de visualizaciones. Esta es la visualización de Internet que más visualizaciones tiene, precisamente, valga la redundancia. Es muy importante los criterios de las personas expertas, como el de Ana Plans. Aquí no se trata de opiniones, se trata de personas expertas. Por lo tanto, realmente son las voces, ¿verdad?, que se tienen que escuchar, y que aquellas personas que puedan cambiar y hacer lo que se tiene que hacer, lo hagan, escuchándolas. Te agradecemos mucho, Ana Plans, esta contundencia y este decir las cosas claras, porque ya estamos en un punto que francamente no hay otro camino. Damos voz ahora a Noelia Rebón. Noelia, buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mireia. Una de las preguntas que más nos han hecho llegar en estos últimos semanas, meses, con todo este tema de las violaciones entre menores, es si debe rebajarse la edad de la pena pues a aquellos que los cometen, en vez de, vamos a ser claros, de los 14 años. Ana Plans nos avanzaba. Tú precisamente eres abogada y en estos temas de menores. Sí, yo comparto la opinión que tiene Ana en este sentido. Creo que no es la solución rebajar la edad penal. Creo que la raíz del problema es de base educacional o de tipo familiar, social, etcétera. No creo que pueda ser una medida realmente efectiva. Nosotros lo que consideramos que lo que se tiene que fomentar más es el tema de accesos que no son adaptados para esas edades, que empiezan ahora a consumirse estos tipos de contenido, no solo pornografía violenta, sino también cualquier contenido violento por sí. Sí. Claro, con 8 o 9 años. Esto hay un informe muy detallado de UNICEF, que ya salió a la luz hace un par de años, que deja muy claro que la edad es muy temprana de acceso a estos contenidos. Estos contenidos no están ajustados a que unos menores que no están desarrollados y que son niños en realidad puedan acceder. Entonces, también cargar toda la culpabilidad a esos menores no me parece correcto. También quiero llamar la atención de un dato, es decir, aquí la edad mínima para consentir relaciones sexuales en España son 16 años. Entonces, bueno, no sé. Claro, la edad penal 12 años y luego para consentir relaciones sexuales 16. No sé, no me parece realmente... No cuadra. No me cuadra, la verdad. Y creo que, sinceramente, lo que sí que creo es que se debe actuar de inmediato cuando hay un menor que es inimputable. Pues lo que se tiene que hacer es que Fiscalía, con servicios sociales, en este caso en Cataluña de Gaya, actúe de manera inmediata, que se evalúe qué está pasando en ese entorno familiar. No hay que tampoco restar importancia a la influencia que tiene el colegio. Nos tenemos que acordar que con la nueva ley que entró en vigor en junio de 2021 hay una figura que es clave, que es el coordinador de bienestar y protección. Entonces, sí, aquí también se tiene que potenciar, ¿no?, más la actuación de esta figura. Y realmente, a ver, el tema es que si se actúa bien con estos menores, está comprobado que no vuelven a reincidir. Hay muy poco porcentaje de menores que vuelvan a repetir esas conductas. Cuando tienen de 14 a 18 años, sí que ya hablamos de Fiscalía de Menores, Juzgado de Menores, y cuando hay un régimen de internamiento cerrado sería lo que es el paralelo a lo que es una prisión para adultos, pero también siempre enfocado de unas, evidentemente, sancionador, porque tienen que entender
que esas actitudes no son permisibles en nuestra sociedad, pero siempre mucho de reeducación, de intentar, readaptado a claro. su edad. Luego, Noelia, si te parece, hablaremos contigo del ámbito de la persona que ha sido la víctima, porque esto también a nuestra audiencia le preocupa mucho, porque está considerando que estamos, no en estos momentos, sino en general, que los medios y el propio código, pues lo que se está es como defendiendo a estas personas agresoras, violadoras, pensando demasiado en ellas en vez de proteger realmente a quien se debería proteger, y socialmente esto preocupa. Noelia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué nos aportas tu punto de vista precisamente desde el ámbito tanto tecnológico como lo que has vivido en Naciones Unidas estos días? Sí, bueno, a ver, primero quiero recoger un poco lo que han comentado las compañeras. A ver, mi punto de vista sobre... Es que es un tema delicado, todos somos padres, somos madres, y bueno, yo creo que nos ponemos todos en la piel de los padres y las madres de las víctimas, y sobre todo también en algún momento siendo padres o madres de agresores menores, porque estamos todo el rato hablando de menores. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Olga, también con lo que dice Noelia y lo que dice Ana, pero lo que sí que quiero incidir y me quiero poner un poco en lo que comentaba Olga, es que sí que estoy totalmente de acuerdo en que los adolescentes del 95 no son los adolescentes de ahora. Yo no tengo claro si hay que bajar la pena de la inimputabilidad o no, porque aunque soy jurista, no soy experta en el tema y tampoco sería capaz de decir si sí o si no. Sí que creo que tenemos que estar abiertos, dado que nuestra justicia siempre va en función de los hechos que se van aconteciendo. Sí que creo que soy una defensora de que habría que estudiar cada caso y habría que ver, porque está claro que no todos los adolescentes son un colectivo como tal, y estamos hablando de personas y sobre todo de derechos humanos y encima de infancia, ¿no? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que estuvimos asistiendo a Naciones Unidas, ahora con motivo del día de las Jornadas Internacionales del Día de la Mujer, en el que se habló como eje principal de tecnología y de educación, la una con la otra y la otra con la una. ¿Por qué? Porque una debe de ser el camino canalizador para poder gestionar la tecnología, es decir, la educación como elemento canalizador para poder implantar la tecnología en el mundo con la inteligencia artificial como dijéramos hilo conductor para implantarlo en la infancia, para las mujeres, para el mundo de los discapacitados. Bueno, todo esto que sabemos que es lo que ahora mismo está moviendo el mundo. También, por otro lado, el decir, y que también se habló y se tiró de las orejas, hablando un poco de manera coloquial, a las grandes tecnológicas, que son las que tienen el control. Creo que aquí, con lo que comentaba Noelia, no sé si se está haciendo lo suficiente desde las tecnológicas, poniendo la suficiente seguridad para saber si las personas que están accediendo como usuarios son menores o no. Creo que ahí está un poco la clave de la solución del problema. Claro, y el kit de la cuestión. Pasamos nuevamente el turno a Ana Plans, porque ahora cuando Noelia Rodríguez nos hablaba de esta importancia de las tecnológicas, de este camino que ya marcó justo el Parlamento Europeo y también la Comisión en su informe. Ana, ¿todo esto pasa por lo que llamamos una correcta alfabetización digital? Absolutamente de acuerdo, porque yo creo que sí que han cambiado los tiempos, pero que igual que hace unos años la poda sináptica, la formación de la mielina se formaba durante esas edades, pues ahora continúa pasando igual. Para poner un ejemplo, cuando nosotros éramos adolescentes, verdad que nos saltábamos las normas y los controles, pues exactamente igual que ahora. El problema que tienen hoy día la infancia es que les va a quedar grabado, ¿no? O sea, que les va a estar persiguiendo de algún modo para siempre, ¿no? Es decir, que hay una huella digital. Por lo tanto, es muy importante esa alfabetización digital, ese realmente empoderar a los niños y a las niñas para que sepan hacer un buen uso, y que no todo
todo es estar en redes sociales. Como hablaba antes Olga del cóctel Molotov, pues yo siempre digo que menores, intimidad y redes sociales es un cóctel Molotov, y ahí hay datos y evidencias que lo demuestran y que sabes que llevo denunciando desde hace muchos años, y esa es una realidad. Cuando yo hablo de tecnología desde un punto de vista positivo, es primero alfabetizar, saber para qué vamos a utilizar, saber distinguir de lo que, por ejemplo, las noticias, la información que reciben, ¿no? Hay muchas cosas, la robótica, por ejemplo, hay muchas herramientas que nos pueden servir para mejorar, pero desde luego que estoy absolutamente, o sea, es mi opinión, y mi opinión en base a lo que he visto estos años y que llevo denunciando, que menores, intimidad y redes sociales hasta ahora no han aportado en general, en la mayoría de los casos, nada positivo. Y a los que tienen, a los que son más débiles, por supuesto que todavía las consecuencias han sido peores. Siempre pues los que tienen más falta de autoestima, menos recursos, etcétera. Bueno, absolutamente se tiene que decir todo. Tenemos que tener toda la información verídica encima de la mesa para poder avanzar y tomar las decisiones que toquen. Noelia Rebón, todo lo que es el tema y el entorno de la víctima. Sí, como has dicho, parece que estamos poniendo el foco en los agresores, sean inimputables o ya menores, pero que se puedan imputar y aplicarle la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. A ver, existe ya en España, no solamente para víctimas menores de edad, hay protocolos de protección y asistencia a las víctimas sexuales. Claro, se procura que tengan una atención integral, ¿no? También facilitar todo lo que es labor policial, judicial y sobre todo respetar su intimidad, que la víctima siempre esté acompañada, es realmente importante. Claro, después de todo esto hay que pensar también en el tema de los daños y perjuicios que se le está comportando, ¿no?, a esa víctima que ha sido tenido que soportar un delito y al final a lo mejor lesiones graves, tanto físicas y mucho más seguramente es de tipo psicológico. Lesiones que pueden llegar a ser permanentes y producir secuelas, ¿no? En este caso concreto no se puede aplicar el Código Penal cuando son inimputables, pero sí que es de aplicación el artículo 1903 del Código Civil. Los padres responderán de los hechos que cometan sus hijos mientras están en su guarda, pero también guardadores, también en los centros escolares. Hay como un traslado de responsabilidad cuando los menores están en los centros escolares, actividades extraescolares o incluso complementarias. Entonces, en este caso, se intenta sobre todo que la víctima pueda percibir una indemnización que nunca servirá para compensar el daño sufrido, está claro, pero sí al menos para que no se quede tal cual, porque eso sería más injusto si cabe. Claro, porque Noelia Rebón, nos hablas del daño físico, pero, y aún todavía más importante por las grandes secuelas que puede tener, el daño emocional. Y el daño emocional, por mucho que se pague o haya lo que sea, no nos engañemos, pero ahí está y ahí se arrastrará. Y precisamente ligándolo con el tema de las emociones, vamos a pasar a este espacio que tanto os gusta y también os va, que es el espacio de bienestar. Pues muy buenas tardes, Irene Pons, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, la verdad que muy bien. Recordemos que Irene Pons es coach, formadora de formadores. Y oye, Irene, espero que vengas, aparte de con todos estos tips maravillosos que vienes cada miércoles y nos enseñas tanto, con energía y alegría, porque ya ves que hoy el tema de moco de pavo no tiene nada. No, para nada. Y lo digo Vamos así, a ponerle... claro, para ponerle un poco de humor, porque esto ha ido cada vez, porque es muy serio. Vamos a ponerle fortalezas. ¡Ay, venga, ¿verdad? vamos a ello, fortalezas! Pues vamos a hablar de lo importante que es conocer nuestras fortalezas para visibilizarlas y potenciar nuestro bienestar y nuestro ámbito personal y profesional. Es importante conocerlas precisamente por eso, ¿no? Porque a partir de nuestros talentos podemos crecer. Claro. ¿Qué es lo que hace que nos cueste verlas?
Bueno, pues hay una tradición o un hábito, podríamos decir, que es enfocarnos en lo que no funciona, o en lo que no hacemos suficientemente bien, ¿no? Y nos podemos ir a épocas escolares en las que, pues en cualquier materia, nos subrayaban en rojo que se veía bien aquello que no habíamos hecho bien. Y que veían el resto de compañeras y compañeros. Exacto, que además era como mucho más intenso. Y nos enfocábamos en eso, entonces, bueno, incluso nos podían llevar a clases extraescolares para reforzar esa área que precisamente no es la que se nos daba bien de manera natural. Sí, señora. Entonces tenemos este hábito, con lo cual, de alguna manera, nos enfocamos en lo que no, como acabo de comentar, y nos olvidamos de que hay otras fortalezas, hay otros talentos que si los tenemos en cuenta, pues aunque no sean exactamente aquellos que valoran nuestra sociedad, sí son importantes. Y es ahí donde podemos crecer, donde podemos ser creativos, donde podemos ser diferentes, y es interesante darles esa importancia para desarrollarlos y crecer, ¿no? Y desarrollar todo nuestro potencial. Vamos, que en vez de corregir en rojo, vamos a corregir en verde, o se debería corregir en verde. En verde, exacto. Y aquello que está muy bien, resaltarlo, porque si nos enfocamos en lo positivo, reforzaremos actitudes y hábitos positivos. Pues vamos a por más fortalezas. Pues vamos a ver cómo podemos detectar nuestras fortalezas. Nos podemos ir a la infancia y recordar cuando éramos niños, niñas, qué nos gustaba hacer, ¿no? Cómo pasábamos nuestro tiempo, porque ahí es donde de alguna manera conectábamos con nosotros mismos, con nuestra autenticidad, y probablemente ahí es donde fluíamos. Ahí ya nos está dando una pista de que por ahí hay un talento o varios o alguna fortaleza. Ese es el camino. Conectamos con el sentido de autenticidad, ¿no? Estamos haciendo algo que va con nosotros. Nos resulta fácil su ejecución, lo que comentábamos antes, nos sale bien de manera natural, sin un esfuerzo excesivo. Es la actividad que más hacemos, ¿no? Es la más recurrente, la aprendemos rápido. Y hay una motivación intrínseca elevada. Eso significa que cuando estamos haciendo esa actividad que conecta con nuestra fortaleza, pues estamos motivados. No necesitamos que nadie desde fuera nos motive, sino que ya lo llevamos dentro, ¿no? Ese motor, es aquello que nos hace tic. Nos gusta hablar de ello y lo hacemos de una manera entusiasta, ¿no? Es aquello que cuando estás compartiendo con alguien algo que te gusta, pues estás con energía, vibrando, el tono de voz es elevado, ¿no? Estás con una comunicación viva. Y utilizamos expresiones del tipo me encanta, siempre, disfrutamos, vaya. Tampoco procrastinamos aquella actividad que desarrolla nuestro talento, no vamos diciendo, ya lo haré mañana, no, ya lo haré la semana que viene, o bueno, ya lo haré, no, lo hacemos porque nos gusta, nos metemos de lleno y punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que tenemos, que eso ya lo llevamos un poco de base, porque de esta forma lo que hacemos es construir. Por lo tanto, saquemos partido a nuestras fortalezas, porque así sacaremos partido a nuestra esencia. Pues venga, muchísimas gracias, Irene. Vamos a sacar partido a las fortalezas para ir construyendo esta esencia y encaminarnos muchísimo más a la esencia, y ya llevamos toda la focalización puesta, aparte de todos estos maravillosos consejos en la Semana Santa, Irene. Por supuesto, además con unas ganas de comer mona y de todas las actividades familiares. La mona en Cataluña, Es verdad. En toda España, oye, se hacen muchas cosas. Oye, las figuritas de chocolate. Claro, ¿no? claro que sí. Viva las procesiones, viva el domingo de Ramos, y viva todo. Y son unos días maravillosos para poner en marcha todo esto que nos acabas de decir. Exacto, y desarrollar nuestra creatividad. Pues venga, vamos a desarrollar esta creatividad. Muchísimas gracias, Irene. Y justamente relacionándolo tanto con la creatividad, con estos puntos, Olga Ortiz, nuestra entrevistada de hoy, ¿verdad? De que a menudo nos enfocamos al rojo, en lo negativo, en vez de en el verde, en lo positivo. A ver, estábamos hablando con Noelia Rebón de que hay muchísimas criaturas que a nivel emocional acaban estando marcadas de por vida. Se trata de una mochila. Hombre, aquellos menores que han sufrido abusos, ahora se llama agresión sexual, que en su vida han tenido agresiones sexuales, han tenido agresiones en la escuela, han tenido agresiones de compañeras que consideraban amigos, amigas. Claro, es que el mundo del adolescente y del menor es complejo. O sea, tú te pones a pensar en tus 15, en tus 13 y en tus 12,
y no tienes la madurez que tienes ahora. Precisamente la madurez nos da estabilidad y nos da estabilidad y nos da confianza. Mientras tú lo que haces es buscar figuras que tú de pequeño, siendo menor de edad, 12, 13, 14, 15, ensalzas al malote, malota de la clase porque lo ves fuerte. Tus padres pierden autoridad en tu mente porque consideras que no están en tu rollo. No sé ahora cómo se lo dirán los jóvenes con esas palabras nuevas que están surgiendo, que ni yo las pillo ya. Claro, todo esto, sí. No sé si nos escuchan adolescentes, oye, que venimos de donde habéis venido vosotros. Claro. Que mamá y papá también nos han molestado a veces. Pero de ahí a esos menores que desgraciadamente sufren daños psicológicos y morales de difícil reparación, pues tal vez la sociedad, los ayuntamientos, que son al final la primera línea, tendrían que estar a su lado. Y hablábamos de salud mental y hablábamos de que fuera gratuita y no tenés que esperar a un psicólogo 3 meses. Noelia lo habrá vivido más en temas de bullying, ciberbullying y escuelas. Jolines, ¿qué tardamos? 4 meses en atender a estos niños, niñas. Esto es bestial. No sé, la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sociedad? ¿Pretendemos que se curen solos? Es que... Madre mía, madre mía. Ana Plans, ¿tendríamos que hablar, por lo tanto, también de una tecnología más humanizada? Absolutamente de acuerdo. Y sobre todo, no olvidar esos referentes de los que habla muy bien Olga. Son necesarios buenos referentes, buenos y buenas referentes, y en donde las familias estamos ahí en el primer nivel de prevención y tenemos que ser referentes. Entonces, cuando nos encontramos con situaciones así, aquello que hablaba Aidín del boli rojo, ¿no?, que antes se tachaba, cuando se equivoca nuestro hijo o nuestra hija, tenemos que primero acogerles, no juzgarles, y luego buscar soluciones, ¿no? Mirar la vida con optimismo, porque no hay fórmulas mágicas. Entonces, tenemos que ver cualquier recaída de nuestro hijo o nuestra hija pues como un punto y seguido, ¿verdad? Y que les sirvan también para evaluar, es decir, ni el boli rojo, pero sí que ver aquello en lo que se han equivocado, acompañarles para en qué pueden mejorar, ¿no? En qué deben mejorar y ayudarles en ese sentido. Sí, realmente ese es el camino a seguir. Noelia Rodríguez, se mezclan muchas cosas, no solo mejorar desde el ámbito legal, ¿verdad?, como nos planteaba Olga Ortiz, nuestra entrevistada, también desde el ámbito social, como ya nos va apuntando Ana Plans. Sí, se va mejorando. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay cosas que quedan por hacer, sobre todo porque, como decimos, que la ley siempre va en función de lo que, bueno, de los acontecimientos que van surgiendo, pues entonces, bueno, no pasa nada, es una forma legal de actuar y, bueno, vamos a rebufo, pues vamos a rebufo, pero cuando llega el momento tal. Yo quería también no dejar de señalar una cosa que me llama la atención, ya no solamente cuando hablamos de consentimientos o hablamos de infancia, ¿no? Es que no olvidemos que cuando los adolescentes, los y las adolescentes consumen pornografía o consumen violencia sexual, no solamente quien reproduce el rol es dijéramos en este momento, el agresor, sino que las chicas mujeres, también ven que el rol que están viendo ahí es el que ella como mujer debe reproducir. Y entonces luego reproducimos a lo mejor unos hechos que creemos que estamos consintiendo porque es lo normal y no es una forma de sexo normal. Entonces, claro, que también eduquemos y formemos en lo que debe ser normal y lo que no debe ser normal, porque claro, a lo mejor una chica está reproduciendo unos roles que ella considera que son normales porque los ha visto claro, y los ha asimilado y los ha normalizado. Y los ha asimilado y los ha normalizado. Y en el momento en el que los pone a lo mejor en común y nosotros como padres o como amigos o como decimos, ojo, cuidado que tú estás haciendo una cosa que no es normal, que es que tú estás sufriendo sin saberlo un tipo de... Entonces, claro, formemos y avisemos de lo que se ve, no es lo normal ni lo Claro, normal. justamente antes de ayer, el lunes, salía el tema de que las prácticas sexuales entre menores, entre adolescentes, hay escupitajos y, bueno, una gran variedad de temas, pues vejatorios, Exacto. que los practican de forma sumamente habitual. ¿Por qué? Porque han aprendido el sexo vía pornografía. Ana Plans.
Bueno, es que, a ver, ¿cuál es el vídeo más visto? Mónica Lario, en su tesis doctoral, en la que había estado ella visualizando vídeos pornográficos, vio que el más visto, con 225 millones de visitas, era una violación en manada. ¿No suena de algo? Sí. Y luego patrones que acaban reproduciendo. Al fin y al cabo, tenemos neuronas de espejo, ¿no? Y aprendemos pues a través de esas exposiciones a las que visualizamos, sea a través de la pornografía o sea a través de pues del entorno, ¿no? De las redes sociales, etcétera, ¿no? De todo ese entorno, pero sí que tiene un impacto, claro que sí. Se acaba normalizando algo que no debería ser normal, porque se ha normalizado no quiere decir, como muy bien decía ahora Noelia, que tenga que ser normal. Sí. Eso es muy importante. Y un menor no puede verlo, además. Si se acostumbra a ver esto, piensa que es normal. Claro, pero la realidad es que de verlo lo ve. Entonces, Ya. si de verlo lo ven, tal vez Límites es el entorno lo que debemos cambiar y adaptarnos nosotros también. Noelia Rodríguez, justamente en Naciones Unidas lo que decían, y una de las grandes directrices era que debemos las personas adultas cambiar cómo les estamos educando y explicando. Noelia Rodríguez. Ah, sí. No pensaba que le preguntabas a Ana. Sí, bueno, es que la educación y la formación y el control de la tecnología que consumen nuestros menores, como nosotros como padres, como profesores, como formadores, como compañeros, son los que tenemos que poner el límite. Y vuelvo a repetir, que no quede que las grandes tecnológicas deberían de poner la seguridad y los límites y el poder saber quiénes son los usuarios que están consumiendo ese contenido, porque de hecho sabemos que pueden hacerlo. Porque si en Instagram no puedes colocar un pezón o no puedes poner una parte de un genital, Claro. y te lo coartan, es porque estas armas existen. Lo que pasa es que, claro, no sabemos si les conviene que los propios usuarios menores son los mayores consumidores de todo esto. Ahí está un poco la lucha, ¿no? Entre lo que es la seguridad y lo que es la privacidad a la que todos tenemos derecho. Claro, Noelia Rebón, esta seguridad, esta privacidad, y más hablando de menores. Esto es lo tuyo. Sí. Entonces, ya ves, cuando nos hemos reunido y trabajado con estos dos cursos de niños, de niñas de 12, 13, 14 años, lo que nos han hecho llegar. Tú que precisamente pues te dedicas a la defensa de personas que, bueno, de niños que han vivido pues situaciones de bullying y de ciberbullying. Pues mira, yo lo que quería también es contestar a lo que ha comentado antes Olga del tema de las listas de espera interminables para la salud pública mental de los menores. Claro. Para ir al CESMIC, ya te diría que 4 meses me parece incluso favorable, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, y claro, esto es las familias que tienen recursos, pero ya directamente les decimos que se busquen una asistencia privada urgente. Estamos pensando en temas que tú apuntabas, Mireia, de bullying, ciberbullying. Aquí en Cataluña, en las últimas semanas, han habido intentos de suicidio y suicidios consumados por temas de bullying, también pues menores muy jóvenes. El aumento de la afectación a la salud mental desde la pandemia no ha dejado de crecer. En todo ese tema yo creo que ahí nos tenemos que esforzar muchísimo como sociedad y sobre todo las administraciones aquí sí que tienen una responsabilidad absoluta. Y que deben mojarse de manera inmediata, porque justamente ahora nos hablas de este gran crecimiento del tema del suicidio y más entre menores, y yo por mi parte a nivel personal soy patrona del teléfono de suicidio. Precisamente en el caso último de Sallent, primero, que fue algo que todo el mundo ha cuestionado, apareció rápidamente el conseller de Educación negando que se pudiera ser un caso de acoso escolar, luego tuvo que recular y al final incluso ahora ya han reconocido, porque hay unas evidencias clarísimas, de que sí que se estaba produciendo una situación de acoso escolar. Hay que afrontar la realidad, hay que no intentar taparlo, actuar en cuanto hay el mínimo indicio, que ahí ya hay protocolos preceptivos de actuación, lo que se debe hacer es aplicar bien, porque los protocolos mal aplicados no sirven de nada. Claro, está claro. Hay que afrontar, Olga Ortiz, la situación de forma directa, como nos está diciendo Noelia Rebón. Hay lo que hay. Bueno, si encima nos encontramos, a ver,
carnets que tenemos políticos y políticas que no quieren ver, y me refiero a todo aquello que desde las organizaciones, fundaciones, movimientos de mujer, que tanto dicen que escuchan, no los escuchan. Entonces, al final vamos a ser políticos por omisión. Quien no sabe va a ser político, porque realmente no entiendo lo que está pasando en esta sociedad. No lo entiendo. Cuando tienes ahí asesores, organizaciones, comisiones de las comisiones de las comisiones, y no escuchas nada, a ver, señores, señoras, por favor, nos estáis representando. Ahora van a haber elecciones y verás los maravillosos y maravillosas que van a ser. Ahora van a ver todos los cambios, los discursos. No, no me vendáis. Ejecutar, ejecutar y salvar a niños y a niñas de la muerte. Es así de fácil. Sí, señora, qué clara y qué contundente. Realmente ahora vamos a oír, ¿verdad?, en los próximos meses, Olga, cantos de sirenas. Muchos, muchos. Falta que nos creamos esos cantos de sirenas sirenos. Es que ahí viene el tema, que ahora más que nunca es el momento de tener los oídos, las orejas bien abiertas y los ojos. Claro, y salir a votar, porque a veces la gente dice, no, no, yo paso porque no creo en ellos o en ellas. No, no, no. Es que es muy importante ejercer un sufragio activo, porque es un derecho que antes las mujeres no teníamos, señoras. Y de nosotras, que somos el 52%, depende de candidato o candidata nos vaya a representar 4 años más. Sí, totalmente, totalmente. Entonces está clarísimo que el derecho al voto que tantísimo costó, mi abuela, eso siempre era algo que me lo remarcaba. Aunque no sepas algún día lo que votar, por favor sal y vota. Y vota por los derechos humanos que tanto y tanto nos han costado y nos han gustado. Entonces, retomando también este camino de Olga Ortiz y con una visión mucho más amplia y más, bueno, pues de todo lo que es a nivel mundial también, todo lo que sufren las personas, sean hombres o mujeres discapacitadas, Noelia Rodríguez. Sí, bueno, es que según dice, ¿no?, el Observatorio de la Discapacidad Física aquí en Cataluña, ¿no?, las mujeres discapacitadas sufren lo que es la doble discriminación. Entonces, bueno, se vela porque se respeten y se lleven a cabo pues todos los derechos de las mujeres y de las niñas discapacitadas. Es que, claro, todos estamos entrando todos gracias a Dios, en una visión de lo que es una sociedad inclusiva, con una visibilidad de todo, y en los que todos entramos en la foto y todo queda muy bien ahora, ¿no?, que son elecciones y salen los anuncios maravillosos. Pero claro, todo hay que llevarlo a cabo de la misma manera que decía Olga, que ahora vienen los discursos y las obras, ¿no? Está todo, las ciudades están llenas de obras, que llegar a un sitio es prácticamente imposible. Eso está muy bien. Pero que durante 4 años, por favor, la petición es que zapatero a sus zapatos, que legislen, por favor, los expertos, que los que no entiendan de leyes no se promulguen leyes para luego tener que aplicar, como decía Olga, las disposiciones transitorias, enmiendas a la totalidad, todas estas cosas que son tan difíciles de hacer para la sociedad, pero que por favor, que en todos los ámbitos sean los expertos y los formadores los que se encarguen de las cuestiones. Pues sí, realmente tienen que ser las personas expertas, como por ejemplo Ana Plans, unas últimas palabras para ir acabando el programa y despedirnos ya casi la semana que viene, que es la Semana Santa. Bueno, me ha encantado la contundencia de Olga. Mira, pues urge legislar. Y ahora que estamos hablando de esos cantos de sirena, precisamente uno de los acuerdos de gobierno que no se ha cumplido ha sido legislar para que hubiera una verificación de edad para proteger a la infancia, y no se ha cumplido y está en el programa de gobierno. Así que a ver ahora quién nos va a hacer esa promesa y si se va a cumplir. Quedo a la expectativa. Eso apúntatelo bien, Noelia Rodríguez, tú como que has estado de representante en Naciones Unidas de Cataluña, es un tema importante. Noelia Rebón, últimas palabras, eso, titular, ¿con qué nos tenemos que quedar? Justo que tú estás cada día al pie del cañón con el tema de menores. Yo lo que diría es que a pesar de que hay un incremento, pero muy grande de denuncias sexuales, estamos todavía a tiempo de actuar.
ahora más que nunca es cuando se tiene bueno, poner todos los medios, sobre todo esos menores ya en los colegios que utilicen la Coordinador de Bienestar y Protección, que ya desde el primer momento en que haya un indicio o sospecha se actúe, que no se espere a hechos consumados para sancionar o para adoptar medidas mucho más enérgicas. Es decir, se tiene que dar mucho énfasis para mí para la prevención y para la concienciación de todos, familias, bueno, los propios menores también, escuelas y sobre todo administraciones públicas. Además de con lo que ha dicho antes Noelia, mi tocaya, del tema de que las tecnológicas se tienen que poner también a ello y poner límites claros. Pues está claro que sí, no nos engañemos, estamos avanzando y estamos avanzando muchísimo, porque mirar cómo está la legislación y el gran avance ha cambiado la mirada de que fuera la víctima quien se tenía que defender, que demostrar los temas. Ahora ha pasado al otro lado, tal y como debía ser. Y cada día es un avance para un mundo mejor, al lado de las personas. Feliz y productiva semana, Plusvalía Mujeres.